nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Y la oportunidad de compartir su palabra. En este momento, bendición para cada uno de nosotros, los que estamos conectados y los que se van a conectar, de modo que podamos comprender tu gran verdad, las profecías que estamos estudiando, y sobre todo, Señor, que podamos ese conocimiento, esa verdad, ser puesta en nuestra vida como una piedra más en la formación de nuestros caracteres. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, para saber entonces lo que hemos estado estudiando, o sea, si recuerdan que hemos estado los jueves, habíamos estado estudiando, nos habíamos propuesto estudiar las profecías, las líneas proféticas del libro de Daniel. Y en esas líneas proféticas habíamos estado estudiando acerca de Daniel 2, que hablaba acerca de lo que era la Unión Europea, como aquellos reyes que están representados por los dedos de la estatua, y que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantaría su reino, un reino que no sería dejado a otro pueblo. Y hemos concluido pues en ese estudio allí que después que la Unión Europea logra su cometido, dice la Biblia que van a entregar en Apocalipsis 17 su poder a la bestia y vendrá el fin. En la segunda línea profética del libro de Daniel sucede en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Está ubicado en el capítulo 7 del libro de Daniel, y allí encontramos pues la explicación que da el profeta Daniel, al cual Jesús nos advirtió que estudiáramos porque él habla de las cosas que vendrían. Y dice capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Entonces aquí se le muestra a Daniel en visión, un conflicto mundial, porque dice que él veía de los cuatro vientos del cielo combatiendo sobre la gran mar. Veía el mundo entonces simbolizado a través de la mar. Acuérdense que Apocalipsis 17 nos dice que el mar representa naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas, y es una descripción muy precisa de lo que es el mundo pues europeo, y el mundo de lo que vamos, digamos, lo que era el imperio, lo que antes fue el imperio romano, que abarcaba desde España, de la península ibérica hasta el norte de África, y también incluía lo que es el Medio Oriente. Todo eso que cubre, o que digamos los romanos decían del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mar, todo eso es lo que ve Daniel. Daniel ve
esa gran mar, ese gran mar, dice que ahí estaban los cuatro vientos combatiendo los cuatro vientos que también aparecen en Apocalipsis 7 cuando habla de los 144.000, aparecen los cuatro ángeles que detienen los cuatro vientos. Fíjense que aquí una vez aparecen esa visión, esos símbolos, los cuatro ángeles, porque los cuatro ángeles son, digamos, los que están a punto de precipitarse para llevar adelante lo que serían los eventos finales. Entonces, estos cuatro vientos combaten en la gran mar, y el resultado de ese conflicto, de esos cuatro vientos, dice el versículo 3 de Daniel 7, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Las cuatro bestias subían del mar a consecuencia de esta batalla de los cuatro vientos, esta batalla mundial, esta guerra mundial. Dice el versículo 4, la primera de estas bestias era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. En la transformación de esta primera bestia, totalmente fiera y salvaje, león, con alas de águila, dice que ella se fue humanizando, porque primero le arrancaron las alas, luego se puso de pie a manera de hombre, y finalmente se le da un corazón de hombre a esta bestia, a esta primera bestia. Versículo 5 dice aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se puso al un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga mucha carne. Entonces aquí vemos cómo el Señor escribe pues la historia del mundo desde Daniel hasta el fin. La historia del mundo está resumida aquí en esta visión que tiene Daniel, y se la resume bajo cuatro bestias. Cuatro bestias, como vamos a ver, son bestias totalmente consideradas según Levítico 11 inmundas, y estas cuatro bestias, además de ser inmundas, eran fieras, eran salvajes, eran propias para describir el carácter de las naciones que fueron tomando control de ese lugar, ¿no? De ese lugar de lo que sería Europa, Asia y el Medio Oriente. Todo eso es el Gran Mar. Y eso lo vemos porque desde el principio, o sea, cuando hacemos un estudio histórico, un recuento histórico en la Biblia de todo lo que ha sido pues el plan de Dios con su pueblo y con su reino, vemos que no en vano el diablo colocó la sede de su reino aquí en la tierra en estas tres grandes regiones, en Europa, en Asia y en el Medio Oriente. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis, dice que Dios estableció allí su Edén. En el libro de Génesis parece que Dios establece su jardín, el Edén, y lo coloca allí en un lugar muy privilegiado. Ahí coloca al hombre y coloca a la mujer, y era el objetivo de Dios, como les dijo, crezcan y multiplíquense. Era el objetivo de Dios que de allí la raza humana se expandiera y llenara toda la tierra. Eso es lo que Dios. Dios nunca tuvo el plan de que las personas estuviesen centralizadas en un solo sitio. Justamente, cuando nosotros vamos, dice que uno de esos, digamos que ese centro del Edén, a medida que, si el hombre no hubiese pecado, a medida que fuesen surgiendo más y más personas y civilizaciones, todas iban a estar siempre sujetas a Adán, porque Adán fue creado como la cabeza de toda la raza humana. Y eso es lo que vemos cuando vamos al libro de Job. Vemos que cada una de las cabezas de los mundos creados por Dios van de tiempo en tiempo a reunirse en el trono de Dios, porque dice que entre los cuales iba también Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás le robó pues, el puesto a Adán, porque el primer Adán era entonces la cabeza del reino de Dios en la tierra. Y todas las otras personas, hijos que hubiesen estado subyugando la tierra y poblándola,
iban siempre a estar, como todo buen hijo, sujetos a su padre. O sea que al final el objetivo de Dios era que desde allí del Edén iba a ser el centro de poder del reino de Dios. Y cuando nosotros seguimos el recuento, la caída del pecado, y vemos entonces el surgimiento del primer gran imperio babilónico, que fue en la época de que está ahí registrada en Génesis capítulo 11, la época de Nimrod, vemos nosotros que ellos encontraron un lugar justamente donde está uno de los ríos del Edén, porque del Edén salían 4 ríos, y tan nombrados. Uno de esos ríos era el Nilo, el otro río era el Éufrates y el Tigris. Entonces vemos allí que si de esos 4 ríos, o esos 4 ríos venía el Edén, quiere decir que el lugar donde Dios había establecido geográficamente para poner allí su reino, estaba allí pues en lo que hoy día conocemos como el Medio Oriente. Por eso es que cuando nosotros vamos entonces a estos capítulos que estamos aquí estudiando, vemos que cuando surge pues estas bestias feroces como obra del diablo, estas bestias todas siempre ocupan el lugar geográfico que Dios había establecido para su pueblo desde los tiempos de Adán. Y es por eso que vemos que toda esa región, ¿verdad?, circundada por el Imperio Romano en su momento, inicialmente fue por Babilonia, después por Medio Persia, después Grecia, después Roma. Todas esas límites geográficos están allí colocados y justamente cubren parte de lo que era el lugar donde estaba establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, volviendo al texto bíblico, amén. Amén. Volviendo al texto bíblico, encontramos en Daniel capítulo 7, leíamos que la primera bestia, en versículo 4, la primera bestia era el león, y tenía, allá se la vimos, ¿no?, que se puso de pie y fue humanizada. Versículo 5, Daniel 7:5, he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se puso de lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Se le dijo, levántate, traga carne mucha. Entonces se le da la orden a otra fiera salvaje. Esta primera fiera del león, ya sabemos que simboliza pues a Babilonia, simboliza o es equivalente a la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2 y representan el imperio de Babilonia. Pero luego viene otra bestia, otro reino que le hace entender a todos los seres humanos, a los mismos gobernantes principalmente, y principalmente a Nabucodonosor, le hace entender que su reino no sería eterno. Es la enseñanza que le hicieron a Nabucodonosor. El reino del hombre no es eterno. No es eterno. Y vemos allí entonces cómo Nabucodonosor tuvo que aprender esto, porque luego que tuvo la visión, él le hace una estatua toda de oro, desafiando a Dios, tratándole de decir que su reino iba a ser eterno. Y en eso, ¿qué es lo que vemos? En ese espíritu, ¿qué es lo que vemos? En ese espíritu de estos imperios, ¿qué es lo que vemos? El mismo espíritu del anticristo. Es un espíritu de desafío de ellos establecer un gobierno paralelo al gobierno de Dios, con sus propias leyes, pero con una pretensión de eternidad que no le corresponde, porque el único inmortal, Rey de los siglos, al único que tiene inmortalidad, al único eterno, ese es Dios. Y ningún ser humano puede decir que su reino va a ser eterno, porque si no puede controlar su propia vida, ¿cómo va a controlar la vida de un imperio? Entonces la primera bestia era de león, alas de águila por lo rápido. Dice que entonces esta bestia se convierte, sale de león a hombre, representando, mis queridos hermanos, lo que fue uno de los frutos que obtuvo Daniel en Babilonia. Y este fruto fue la conversión completa, total, espiritual, del rey Nabucodonosor. Porque cuando vemos en Daniel capítulo 4, vemos allí cómo Dios humilla en el polvo la gloria y el orgullo de Nabucodonosor, hasta que finalmente él reconoce y ya, que hay un Dios en los cielos, y dice que de ese momento sus ojos fueron abiertos y se quitó pues ese corazón de bestia y se convirtió en un corazón de ave. Justamente se usa la misma
fraseología. Entonces, eso es lo que vemos con la bestia de león. En el versículo 5 dice que ya leímos a otra bestia, en la bestia de un oso, y vemos allí que también es una bestia feroz, es una bestia inmunda, y muestra que es otro reino, que no es el mismo reino del hombre, que va a ser eterno, pero que cuando esos reinos cumplen con su propósito, y esos reinos logran un objetivo según el plan eterno de Dios, entonces viene otro reino. Y en este caso, el otro reino dice que tenía, se asemejaba a un oso que tenía en su boca 3 costillas. O sea, ya había roto las costillas de la bestia anterior, porque ellos vienen a sustituir la bestia anterior. Entonces, vemos la del oso, tres costillas entre sus dientes, se le dijo, levántate, come mucha carne. O sea, es una bestia que se le da autoridad y permiso para la persecución. Y dice allí, ¿verdad? Versículo 6, después de esto miraba yo y aquí hubo otra bestia semejante a un tigre o un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y se le dio potestad. El imperio griego, los 4 generales de el rey griego, y se le da pues potestad y autoridad para hacer lo que Dios quiere que haga. Cumplida esta su propósito, dice el versículo 7, es que aparece entonces, cumplida esta bestia de leopardo o de tigre que representa el imperio griego, a Macedonia. Entonces viene después el símbolo de la otra bestia, que sería la fatal, porque dice allí, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido hechas antes, y tenía 10 cuernos. El imperio romano, ¿verdad? Una bestia grande y espantosa y terrible, porque todas las otras naciones, pueblos y ciudades temían lo que dijera el emperador romano, una bestia espantosa y terrible. Pero luego entonces de eso, dice que esta bestia, versículo 7 estábamos, ¿verdad? Una bestia grande, con uñas de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que ya habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí vemos justamente lo que es ahora el imperio romano, que viene a tomar lugar del imperio macedónico de Grecia, y se le da pues esta orden que tiene potestad para devorar, desmenuzar, hollar con sus pies, y además es diferente a las otras bestias, tenía 10 cuernos. Entonces vemos ahora que el diablo el diablo que estamos viendo aquí en este capítulo es el diablo levantando reino tras reino. Para él, ¿qué cosa? Gobernar a través de estos reinos. Para él ser adorado a través de estos reinos, porque al final siempre los reinos, los reyes y los reinos, están sujetos a una religión, a cualquiera. Y por medio de eso es que el diablo pretende controlar las conciencias de las personas, ¿no? Entonces, bueno, decíamos allí que vemos estas otras bestias tomando el lugar del reino de Dios, y en este caso vemos una bestia espantosa y terrible. Hasta este momento, hasta el versículo 7, solo tiene 10 cuernos. Pero en este versículo 8, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que en este cuerno, había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza. Entonces estamos viendo aquí ahora cómo esta bestia es tan terrible y tan espantosa, sin embargo, surge de ella un cuerno pequeño, y comienza su proceso, el cuerno pequeño a subir, como lo leímos aquí,
arrancó 3 cuernos para poder salir. Luego le salieron ojos de hombre y una boca de hombre que hablaba grandes cosas. Entonces, vemos allí cómo pues el enemigo está aquí, en esto que acabamos de ver, está levantando su obra maestra. La obra maestra del enemigo es justamente este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que según lo vemos aquí sale de Roma, sale de la cuarta bestia, del seno mismo de la cuarta bestia, que es toda la capital de todo este imperio romano. Y dice luego aquí en la Biblia, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era con blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. ¿Qué vemos allí entonces? Vemos que luego que el cuerno hace su obra nefasta, dice allí que después de la obra de este cuerno pequeño, dice en el versículo 9, que vendría un juicio. Vendría un juicio. Es lo que dice el versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces aquí vemos, después del cuerno pequeño, después de la primera etapa del periodo de cuerno pequeño, entonces luego vendría, luego del cuerno pequeño, entonces veríamos con la obra magistral del enemigo, que es, como ya dijimos, Roma. El versículo 11, yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces vemos que ahora aquí se resume esta historia a este punto de final donde este cuerno pequeño recibe una herida mortal y queda muerto por un tiempo, hasta que dice Apocalipsis que esa herida mortal sea sanada. Hasta ese momento, y veremos la repetición de estos eventos. Pero luego entonces sigamos leyendo lo que estamos aquí analizando en el capítulo 7. Y vemos entonces que dice, había el versículo 11 y 12, dice el 12, habían también guardado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Entonces, vemos allí pues las grandes palabras que habla el cuerno pequeño, y la obra que habla el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño viene a ser entonces la obra maestra del enemigo de las almas. Una obra que le estuvo analizando por años, miles y miles de años, que establecer para hacer el mayor daño posible, y entiende que su mayor daño es levantar un cuerno pequeño que tiene apariencia de piedad, que invoca al nombre de Cristo, pero realmente es una falsedad, es un anticristo, porque nada de lo que se le pide espiritualmente hablando logra su objetivo, porque realmente quien tiene poder es Dios, y Dios no va a bendecir con su poder a un lugar que está adorando ídolos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos a la final, dice el versículo, hemos leído el 11, ¿no? Habían también quitado a la bestia su dominio, y les hacía dado prolongación de la vida e hicieron llegar delante de él hasta cierto tiempo. Prolongación de vida hasta cierto tiempo. Mi versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en la nube del cielo un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, el anciano de días. E hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, gloria, honra y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no sea transitorio, y su reino que no tendrá fin. Entonces, ¿qué vemos allí?
en la obra del cuerno pequeño. El diablo, lo que vamos viendo en esta visión es que las bestias que son simbolizadas por el diablo cada vez van siendo más feroces, más terribles, y cada vez representan una incertidumbre la condición social y moral que tenemos aquí en esta ciudad, en esta capital romana, ¿no? Pero ¿qué pasa a continuación? A continuación, lo que dice la palabra es que después de que sale la obra del cuerno pequeño y que al cuerno pequeño se le quita el poder, entonces aparece un juicio. Aparece un juicio que dice allí, establece el anciano de días, un trono, unos sillas para sentarse, y comienzan pues el juicio. Y en ese juicio, al final de ese juicio, dice el versículo 14, y fuele dado señorío, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Lo que vemos es que finalmente el establecimiento del reino de Dios. Lo que estamos viendo aquí es el establecimiento del reino de Dios. Fíjense que Daniel 7, entonces, es un resumen, así como Daniel 2, pero bajo otra figura simbólica, es un resumen de la historia de los reinos, que surgen, ocupan el lugar del reino de Dios aquí en la tierra, o pretenden pues ocupar ese lugar, obtienen su periodo de tiempo de vida, y luego viene otro reino, y luego otro, y luego otro, y cuando llega al cuarto reino, entonces vemos que el cuarto reino es cuando el diablo logra sacar su obra maestra. Su obra maestra es su representante, el representante del diablo en la tierra, el representante del mal, de las abominaciones, del pecado. El que mejor lo representa es el poder político, religioso, católico, romano. Entonces, después que hace esa primera etapa o ese primer periodo, es cuando vemos que dice allí que se le da a Jesús el reino. Que después que el hombre ha agotado, todas sus hojas de higuera políticas, entonces Jesús viene con su reino, porque lo que vemos allí es lo mismo que vemos en el Edén. Lo que vemos aquí en Daniel 7, en esas 4 bestias, en ese cuerno pequeño, es lo mismo que vimos en Génesis. ¿Qué vemos en Génesis? En Génesis vimos que Adán y Eva pecan, y lo que hacen es hacerse hojas de higuera. Hojas de higuera. En lugar de colocarse ropas de cordero, o ropas de animales que lo iban a cubrir completamente, ellos lo que hacen es usar delantales. ¿Y qué vemos entonces con eso? Lo que vemos es la misma ideología, pues lo que vemos es cómo los reinos que quieren ocupar el lugar del reino de Cristo en la tierra surgen uno tras otro hasta que finalmente Dios establece su reino a través de Jesús. Después que el diablo ha tenido toda la oportunidad de perfeccionar su falso reino, de desarrollar su obra maestra, que es el cuerno pequeño, que es el poder papal. Entonces, luego que ha lanzado todas las cartas sobre la mesa, entonces cuando Dios obra y hace un juicio y establece luego del juicio su reino. Y es importante para nosotros esta profecía por eso, porque esta profecía nos habla del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así como la misma lo hace Daniel 2 desde una perspectiva, esta profecía de Daniel 7 también lo hace desde otra perspectiva. Hace lo mismo, pero desde otra perspectiva. Establece ahora la sucesión de reinos que vendrían, que el diablo iba colocando uno tras otro para lograr su objetivo, hasta que finalmente se establece el reino de Dios en la tierra, en el mismo lugar donde Dios había establecido la capital de su reino. Ese lugar es simplemente el reino que va a establecer
Jesucristo lo va a establecer en el mismo lugar donde estaba el reino edénico, en ese mismo lugar geográfico. Y en ese mismo lugar es que el diablo ha estado tratando de establecer su reino. Es una lucha, o sea, lo que vemos aquí es el conflicto de los reinos. El conflicto de los reyes de la tierra contra Cristo, contra Dios y contra su ungido. Amén. Amén. Entonces, siguiendo avanzando en el estudio de la profecía de Daniel 7, el mismo Daniel es atraído de forma sorprendente a esta visión del cuerno pequeño y de la cuarta bestia, porque él vio todas las bestias, pero en el versículo 15 dice: mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Llegué a uno de los que asistían y preguntándole la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Entonces fíjense que Daniel se encuentra con su espíritu turbado, porque acordémonos que Daniel está en Babilonia. Acordémonos que él vio cómo fue profanado el templo por manos impías. Acordémonos que también él mismo fue llevado cautivo. Y entonces, ellos esperaban, a pesar de todo eso, que prontamente Dios iba a obrar para su liberación. Y cuando ven esta profecía, Daniel entonces entiende que aún no se va a establecer el reino de Dios. Fíjense que es la misma pregunta que hacen los discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? En el tiempo en el que Él estaba muerto y resucitado, y que estaba por irse al cielo. En ese momento le preguntan. ¿Y qué responde Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos de establecer el reino. ¿Por qué? Porque Dios tenía que permitir que el diablo hiciera toda su obra, pusiera todas sus cartas sobre la mesa. Y dijera: mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero establecer. Y de esa forma y de esa manera, entonces, habiendo el diablo levantado rápidamente su obra maestra, entonces ya no queda más sino el juicio y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Bien, entonces en Daniel 7 dice que Daniel se llevó a eso, lo que esa situación de que no iba a establecerse el reino de Dios de forma inmediata, era lo que provocó que Daniel dijera que su espíritu fue turbado y su cuerpo, y todo fue asombrado para él, porque él no esperaba esta visión. Él esperaba que el reino de Israel fuese establecido pronto, o sea, se fuese restaurado, como en los días de Salomón, y que experimentaran esa gloria que tuvieron en los días de Salomón. Y cuando él ve esta profecía y ve que falta mucho, y que vendrán muchos reinos todavía, entonces su espíritu se queda turbado, se queda angustiado, porque nos pasa a todos nosotros. A veces nosotros mismos vemos ciertos acontecimientos y pensamos que ya está todo listo para que se den las cosas del fin, y sin embargo aún no se dan, porque aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Deben ocurrir diversas cosas antes de que esto ocurra. Es la pregunta que hace en el versículo 19. Daniel pregunta: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas otras, espantóse en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba todo, y las obras hollaba con sus pies. Esa es la pregunta que le trae la atención a Daniel. ¿Quién es este cuerno que hace todas estas cosas? ¿Quién es esta cuarta bestia? Y no se queda con preguntar eso. El versículo 20 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había sido subido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno le surgen ojos, boca que hablaba grandes cosas, y su parecer era mayor que el de sus hermanos. Entonces vemos allí la descripción que agrega Daniel del cuerno pequeño, cómo se levanta el cuerno pequeño derribando otros cuernos. Y esto lo sabemos cómo fue cuando las tribus bárbaras, que fueron las que hicieron caer pues a Roma principalmente, entonces
esta bestia tendría cuerno pequeño, 10 cuernos, surgiría otro, tumbaría 3, hablaría y establecería una supremacía sobre sus hermanos. Pero este cuerno tenía algo particular, dice el versículo 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces allí donde está el punto clave. Este cuerno representa, como ya todos sabemos, al papado y su obra nefasta de persecución en la Edad Media. Y se le dio esa autoridad de vencerlo. ¿Hasta cuándo? El versículo 22 dice, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino los tiempos y los santos poseyeron el reino. Y aquí está resumida la historia. Lo que está diciendo allí, que se le da el juicio a los santos, el juicio a los santos, el juicio de los santos, el juicio investigador. Luego dice, vino el tiempo, que no dice cuánto, pasó un tiempo, y los santos poseyeron el reino. Es decir, después del juicio, pasa un tiempo, que no está especificado allí, y luego que viene, los santos poseen el reino. Dice que una vez más, vuelve a hablar del tema del reino. Ahora sí los santos van a poseer el reino. Ahora sí vamos a ser herederos de la tierra. ¿Y esto debido a qué? Bueno, debido a que llegó el momento en el que Dios había establecido. ¿Cuál es ese momento? El versículo siguiente dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, hollará, despedazará. Y los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará los 3 cuernos, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo duraría esto? Hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, toda esta crisis que provocarían los católicos se darían entonces por tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Entonces, bueno, al final de todo eso, de todo ese conflicto con el cuerno pequeño, llegaría el tiempo que los santos van a recibir su reino. Eso es lo que nos promete Daniel 7. Daniel 7 nos promete todo a grandes rasgos, a rasgos generales, todo lo que va a suceder hasta que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Eso es lo que nos habla aquí Daniel 7. Y en ese contexto nos da detalles de todos los reinos que se opusieron al reino de Dios. Todos los reinos que usaron de su poder para tratar de perseguir a su pueblo, de esparcirlo, de destruirlo. Esa es la gran verdad que le muestran entonces a Daniel. Versículo 26, se sentará el juez. Le quitarán su dominio para que sea destruido y renovado hasta el fin, y que el reino, el señorío, la majestad, los reinos debajo de todo el cielo, sea dado a los pueblos de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y a todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Hasta aquí fue el fin de su plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el asunto. Entonces, ahí vemos, llegamos al término en el cual ese cuerno pequeño, esa obra del cuerno pequeño tan terrible, una descripción tan precisa, tiene un tiempo en el cual duraría, y después de que pase ese tiempo, dice allí, vendría juicio y la entrega del reino de Dios en la tierra, un reino eterno, un reino que no se va a corromper, porque todos los reinos se han corrompido. Entonces, ese es el gran mensaje que se encuentra en Daniel capítulo 7, el gran mensaje de saber que todos los reinos del mundo están bajo la mano de Dios, y que Él tiene cuenta de su pueblo, que Él, a la final su voluntad se cumplirá, porque Él va a establecer su reino,
como lo quiso hacer en el Edén, pero fue perturbado momentáneamente. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Es aquel, como aquí dice, que habla palabras contra el Altísimo. ¿Por qué? Porque asume de forma blasfema los títulos que corresponden únicamente a la deidad. Entonces allí vemos que él es un anticristo. Es un anticristo. Y todo esto duraría por 1260 años. 1260 años en el cual estarían el cuerno pequeño dominando el mundo y toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, son las lecciones que podemos extraer aquí de este capítulo de Daniel capítulo 7, que nos va mostrando una vez más todo lo que tiene que ver con, como ya dijimos, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. De eso habla Daniel 2, de eso habla Daniel 7, y todo lo que son la historia en ese proceso hasta que lleguen hasta la venida de Cristo. Eso es lo que nos habla entonces Daniel 7, nos habla de que ese cuerno pequeño, además de quebrantar a los santos del Altísimo, ese cuerno pequeño pensaría en mudar los tiempos, cambiar los tiempos y cambiar la ley. Entonces, ahí vemos cómo este cuerno pequeño obraría de forma blasfema, por lo cual obligó que Dios actuara. Amén. Amén. Entonces, bueno, yo pienso que podemos ahora pasar a la parte de las preguntas y respuestas, porque este es un capítulo que se estudia mucho para el pueblo adventista, pero tiene muchos detalles interesantes que vale la pena abordarlos en la parte de las preguntas y las respuestas. Y acá, como ya dijimos, a grandes rasgos, es la historia, Daniel 7 es la historia de los conflictos de los reinos del mundo, hasta que finalmente se establece el último reino, que es el reino de Cristo. Entonces, vamos a pasar las preguntas y respuestas, ¿les parece? Amén. Hermanos, si quieren presionar la estrella 6.1 para las preguntas y respuestas. Me parece que Milagritos tenía una pregunta por ahí. Aquí está. Milagritos, te escuchamos. Mira, Brendita, no me metan problemas. Yo no tenía pregunta, yo estoy oyendo el tema, pero tengo una pregunta que no es del tema y se la estoy mandando a él por el chat. Si la puedo hacer. ¿Cuál es la pregunta? No la he visto en el chat. Bueno, yo estaba pensando o leyendo algo, que cuando la hermana Elena de Guay estuvo por allá, que vio a Noé y entró al templo, entonces ella se quería quedar y el ángel le dijo que no, que tenía que venir, y si era fiel, ella estaría con los 144,000 y tendría el privilegio de visitar a todos los mundos. Entonces, pregunto yo, ¿ella es de los 144,000 o ella está con los va a estar con los 144,000 que no existían en ese tiempo, porque era una visión? Y esa es una. Y la segunda es, entonces solamente los 144,000 van a visitar todos los mundos y solamente los 144,000 van a entrar al templo. Yo tenía esa inquietud de mientras estaban predicando. Ok. Bueno, fíjese, hermana, así que son dos preguntas, ¿no? En cuanto al... Son tres preguntas. Bueno, fíjese, en cuanto a la primera...
¿Cómo? los 144.000, porque el ángel dijo, estará con los 144.000. Sí, fíjense, vamos a responder, ¿no? El tema, así que el tema es un poquito no complicado. Trae mucha cola, mucho debate, porque tenemos muchos prejuicios en nuestras mentes. Prejuicios, refiero, tenemos ya ideas preconcebidas, ¿no? Y cuando tenemos ideas preconcebidas, ¿no?, muchas veces nos cuesta entender las cosas que la Biblia dice de forma simple. Entonces, Pero yo no tengo la Biblia, ninguna idea, ¿eh? Así que me puede decir lo que sea. No tengo ninguna idea preconcebida de forma simple, Apocalipsis 7 dice que los 144.000 vienen de un sellamiento. Eso es. Entonces, ¿De los un? 144 de un sellamiento. Dice que Ajá. están los 4 Por ángeles eso yo sosteniendo los dije, 4 mira mil. tú. Ah. ¿Cómo? Por eso yo dije que cuando ella tuvo la visión, todavía yo creo que no estaban elegidos los 144.000. No, pero es que a eso voy, el punto a ese que voy, hermana. A ese punto justamente voy. La pregunta es ¿cuándo comenzó el sellamiento o no ha comenzado? Porque cuando si dice, ¿no?, que los 144.000 vienen de un sellamiento, la pregunta es ¿cuándo comenzó ese sellamiento? Y al saber nosotros cuándo comenzó el sellamiento, sabemos entonces cuándo comenzaron los 144.000 y de cuándo va. Entonces, el sello es el sábado, de eso no hay duda, el sello es el sábado. ¿Para cuándo llegó el sello a la iglesia? En 1848. Ahí llegó el mensaje del sábado. Entonces, el mensaje del sellamiento, que es el mensaje del sábado, comenzó en 1848. O sea, el sellamiento comenzó en 1848. Eso es lo que está allí en la palabra. De eso no puede haber ninguna duda. ¿Cómo? Ya ella murió sellada. Exacto, que si ella murió sellada, entonces ya está entre los 144.000. Ella es parte de eso, de ese grupo. Ella es uno de los 144.000, porque ella fue sellada. Sí. Porque ella murió sellada. El ángel justamente le dice, si eres fiel, tendrás junto con los 144.000 ese privilegio. O sea, ¿por qué le menciona el ángel los 144.000 a ella? ¿Por qué no le dijo, si eres fiel, tendrás con la gran multitud ese privilegio? Exacto. Porque evidentemente le está diciendo, si tú eres fiel, ya tú vas a ser parte de los 144.000, porque ya el sellamiento comenzó. ¿Cuándo comenzó? Cuando llegó el mensaje, cuando llegó el sello, y el sello es el sábado. Sí. O sea, lo que pasa es que mucha gente no acepta eso porque tenemos una idea preconcebida ya de que es que los 144.000 no van a conocer la muerte. Pero lo que no leemos es, o sea, lo que pasa es, lo que no se ha entendido es que ese contexto, cuando dice no conocerán la muerte, se refiere no conocerán a la muerte del decreto de muerte. Ajá, y el decreto de muerte. Ok, yo entendí bien eso. Y entonces solo los 144.000 visitarán los mundos, solo ellos, los sellados, el que, bueno, no lo creo porque fíjense que aparece una visión, en una visión aparece Elena White que se encuentra con Enoch y le pregunta a Enoch qué estaba haciendo y él estaba por ahí visitando los mundos. Y Enoch, evidentemente Enoch sí no es un 144.000 porque Enoch murió, bueno, no murió, Enoch pasó sin ver muerte mucho antes. Sí, no murió después del sellamiento. Ok, entonces, John, y entonces al templo, ¿quiénes van a entrar? En el templo sí, en el templo dice muy claramente que solamente entrarán los 144.000 porque el templo, ellos van a ser sacerdotes de Dios allí. Pero entonces una cosa, si nosotros somos fieles, también vamos a ser de los 144.000 porque vamos a ser sellados. Es que exactamente. Bueno. O sea, desde 1848 hasta el fin, el llamado es al que es fiel, va a ser 144.000, al que es fiel. Ok, esa es
Y el que no el- se el- y adventista que no sea 144.000 no se va a salvar en otro grupo. exacto, entonces ¿Aló? Parece que se cayó. ¿aló? Ahí está, ahí ¿Aló? está. Sí, que ahí es que está lo que han querido decir, como que ese es un grupo diferente. Eso ahora sí yo razono bien, porque muchas personas piensan que 144.000 es un grupo muy diferente, que no somos todos los que vamos a ser sellados. Pero ya entendí, porque que a veces me viene a la mente cosas así, pero entendí muy bien. Gracias, John. Y oí muy Amén. bien la prédica, pero no tengo preguntas de eso. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. A su orden. Amén, vamos a ver si hay más preguntas. Está la hermana Crispina aquí. Hermana Crispina, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Tengo una inquietud, Ajá. porque dice la palabra de Dios que los 144.000 son aquellos que no corrompieron su cuerpo con mujeres, Ajá. Pues son vírgenes. y son vírgenes. Entonces, ¿cómo Elena de White va a ser de los 144.000 si ya tuvo esposo? ¿Sí fue? No escuché la última parte. Repito, si los ¿Cómo Elena de 144, White, cómo Elena de White va a ser 144.000? ¿Sí qué? si ella tuvo esposo, Ah, pero usted, lo que pasa es que usted está entendiendo eso de forma literal. Fíjese, si usted va a entender eso de forma literal, entonces los 144.000 solo van a ser judíos, varones que nunca han conocido mujer. Si fuese esa la interpretación que le vamos a dar, literal, tendríamos que entender entonces que los 144.000 van a ser solamente hombres que no han tenido relaciones sexuales, que no están, que no, Y no habrán, y- y no habrán mujeres, hermano John. Entonces no habrán Ajá, mujeres tampoco. si lo interpretamos de forma literal. Sí, Entonces, exactamente. en la Biblia nunca se dice que tener relaciones con una mujer eso Hermano. contamina, porque Dios mismo creó el matrimonio. Entonces tenemos que entender, acuérdense que estamos hablando de cosas proféticas, y las cosas proféticas son símbolos proféticos, y los símbolos se interpretan según el significado que da la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de mujeres, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, es que está hablando de iglesias falsas. Cuando dice que son vírgenes, dice que en ningún momento dice que son hombres, en ningún momento dice que son hombres, dice en los 144.000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pero no dicen que son hombres, no dice que son hombres, dice que son o sea, no dice que solamente son sellados los hombres, no, eso no es lo que dice. Dice, ese es Apocalipsis 14, ¿no? Apocalipsis 14, estos son, pero no dice que son hombres, estos son los que mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Son vírgenes, fíjense el asunto, son vírgenes. O sea, ¿quiénes son en la Biblia cuando se habla de vírgenes? Le pregunto, hermano, cuando la Biblia habla de vírgenes, ¿alguna vez la Biblia habla de hombres vírgenes? no, de vírgenes me refiero que son, comprendo que son damas. Ajá, entonces fíjense, los 144.000, si fuésemos a interpretarlo literal, son mujeres entonces más bien, son mujeres vírgenes. Si lo fuésemos a interpretar literalmente, los 144.000 pues son mujeres vírgenes, que no se han contaminado con otras mujeres que no son vírgenes. Entonces ahí es que se complica mi inquietud. Pero se complica porque usted está tratando de entender los elementos simbólicos de forma literal. Aquí dice que son
mujeres vírgenes, pero en la Biblia cuando se habla de mujeres, que son las mujeres vírgenes y que son las mujeres que contaminan, son iglesias, está hablando de iglesias. Sí, pero no dice no dice esas son, dice estos Pero es que son. no, porque eso es cuestión del traductor, hermano. Es cuestión de acuérdense que la Biblia fue escrita originalmente, esta parte de Apocalipsis, en griego. Y entonces, cuando aquí la Biblia habla de vírgenes, en la Biblia nunca se habla de un hombre virgen, nunca. Cuando la Biblia habla de vírgenes, la palabra vírgenes es una mujer, es doncella. La palabra virgen en la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra virgen se refiere a una mujer joven. Virgen es una mujer joven. Nunca una virgen es un hombre. Entonces cuando aquí dice, estos son vírgenes, es una inconsistencia. Si queremos entender que aquí se refiere al sexo masculino. No, vírgenes en la Biblia son mujeres. Y cuando dice y cuando habla de otras mujeres que contaminan, está hablando de mujeres vírgenes y mujeres que contaminan. ¿Sí? Tan sencillo y tan simple como eso. Ahora, cuando sabemos eso, en la Biblia, los símbolos, una mujer virgen es una iglesia pura, y una mujer que contamina es una iglesia apóstata. Sí, pero la Biblia dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Hermano, porque es la traducción. El que tradujo la Biblia le colocó un género masculino. Pero esto no es un género masculino porque está hablando del contexto. Es lo que estoy hablando del contexto. Acuérdense que la Biblia se entiende según el contexto. También, Por ejemplo, eso sucede también cuando Cristo ahí en la cruz le dijo al ladrón, te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. No que ese mismo día se iba a decir el ladrón. Hermano Crispín, eso es diferente. No, es la contradicción, porque es la connotación de la traducción del lenguaje. Es una coma, después está sí, hermano, pero lo otro. Ajá, pero repito, hermano, pero escúchame un momento. El problema del lenguaje es en el traductor, en la traducción al español. Porque Jesucristo no habló en español. Cuando Jesucristo dijo eso, Jesucristo no habló en español. Jesucristo habló la expresión está allí, lo que está escrito originalmente en griego, aunque inclusive Jesús habló fue en arameo. Jesús habló en arameo, pero el que escribió el Evangelio lo escribió en griego. Y el problema de la coma está en español, porque el griego no tiene comas ni puntos. Es más, en el griego no existe lo que existe en el español, que nosotros hablamos siempre, por ejemplo, siempre hablamos de que, bueno, que Dios es con mayúscula, y cuando se habla del Dios verdadero, y cuando se habla de los dioses falsos es con minúscula. Bueno, pero eso es una cuestión del lenguaje español, porque originalmente, cuando fue escrito en griego, el griego no tiene, si un manuscrito fue escrito en griego, o fue todo escrito en mayúscula, o fue todo escrito en minúscula. No hay en los manuscritos griegos no hay combinaciones de mayúsculas y minúsculas en un mismo manuscrito. Como no hay tampoco puntos ni comas. Entonces, esos problemas que estamos hablando son problemas que se generan cuando ha habido la traducción al español, o al inglés, o al francés, o a esas otras lenguas. Entonces, los traductores han tenido que usar de un poco de interpretación y colocarle coma, sin saber dónde va la coma, porque no hay comas en griego. Sin saber dónde va el punto, porque no hay puntos en griego. Entonces, lo que estamos diciendo simplemente es que ese problema que usted está mencionando tiene que ver con, por lo menos el de Jesús en la cruz, tiene que ver con la traducción. Pero el tema de aquí de Apocalipsis 14 también tiene que ver con el tema de la traducción. Cuando decir estos son los, se habla de género masculino, pero piensa por ejemplo en el español. En el español tenemos muchas cosas que se le coloca género masculino y femenino, pero no tienen sexo. Se habla de la mesa, pero la mesa no es una mujer. El viento, pero el viento no es un hombre. Y así podríamos colocar muchos ejemplos en el lenguaje español que usan un género masculino o femenino, según sea el caso, aunque realmente de lo que se está hablando no tiene realmente sexo, porque no son seres humanos. Entonces, esto pasa lo mismo aquí cuando dice estos son.
los que con mujer no fueron contaminados, pero cuando dice son vírgenes, uno dice, bueno, si son hombres, ¿cómo van a ser vírgenes? Porque en la Biblia nunca se habla de un hombre virgen. En la Biblia no se habla de hombre virgen. Cuando la Biblia usa la palabra virgen, y eso lo dice todos los teólogos y los traductores y todos los lingüistas, la palabra virgen en griego se refiere a una mujer joven. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando nosotros entendemos que estos son símbolos apocalípticos que no pueden ser interpretados de forma literal, sabemos que aquí está hablando de una iglesia virgen y una iglesia contaminada. Ajá, hermano. Hermano John, ¿usted me está escuchando? Sí, le escucho. Perdóneme, que hace rato que le quería decir esto para que usted siga con la explicación a Cristín. Recuérdese que hay sustantivos, artículos que son neutros. Estos se usan tanto en varones y hembras, en los dos. Neutros. ¿Recuerda? Sí, sí. En gramática castellana. Estos, aquellos. Esto se usa para los dos, femenino y masculino. Claro, y es lo que le estoy diciendo, o sea, a la final tenemos que ver es el contexto es el que manda. En la Biblia, por lo menos en la Biblia, el contexto es el que manda. Entonces, bueno, ¿cómo van a ser hombres y se les dice que son vírgenes? Entonces, además, ¿cómo vamos a interpretar los símbolos de forma literal? Quienes hacen eso son los testigos de Jehová, pero lo hacen... o sea, si nosotros vamos a decir que todo aquí es literal, entonces imagínense, tenemos que hablar entonces de un montón de cosas aquí que son literales, que no cuadran. Además sabemos que la profecía es simbólica, las profecías son símbolos. Cuando la profecía habla de una bestia con cuernos y 10 cuernos, ¿está hablando de algo literal o de algo simbólico? Está hablando de algo simbólico, no podemos interpretarlo de forma literal. Entonces, ¿por qué ahora sí vamos a interpretar los 144.000 de forma literal? ¿Por qué? Si está en Apocalipsis y son símbolos proféticos. Amén. Entonces, no podemos hacer eso, porque estaríamos entonces yéndonos a un error, a un grave error teológico, y perdemos el sentido del mensaje, porque el mensaje lo que quiere decir aquí el mensaje es que los 144.000 es el remanente, que eso es lo que dice Apocalipsis 7. Fíjense que Apocalipsis 7 dice 12.000 de cada tribu. Hay muchos más en cada tribu, pero solamente fueron sellados 12.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está hablando del remanente, o sea, del remanente. ¿Y por qué son remanentes? Porque de toda la iglesia, de todos los miembros de la iglesia, estos fueron los que no se contaminaron. O sea, ya inclusive cuando profundizamos en el significado, esta es una profecía, porque cuando aquí dice, estos son los que como no se contaminaron porque son vírgenes, ¿qué nos está diciendo? Que hay un grupo más grande, mayor de 144.000, que sí se contaminaron con las otras mujeres, que sí se contaminaron. O sea, es una profecía de la apostasía del remanente de la iglesia. Más bien, este versículo, cuando lo entendemos en el sentido espiritual, vemos que esto es una profecía de que la iglesia iba a caer en apostasía, la mayoría de la iglesia se iba a caer en apostasía, y que solamente los 144.000 no se iban a contaminar con las otras rameras babilónicas. Amén. Porque Amén. Ahí está el significado espiritual. ¿Me escucha? Sí, le escucho, dígame. No es para darle las gracias porque ahora salí del error en que tenía. Muy amable y gracias por esa explicación. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. Amén, igual, bendiciones también. John Frank, ahora que tú estás allá en Italia, ¿cómo ves los sucesos que están pasando con el presidente Trump y que está ahora en contra del Papa del medio ambiente? ¿Tiene algo profético ahí? Y más lo que sale bueno, sí, del lo que pasa sí, lo que pasa es que bueno, Trump con su carácter pues así impulsivo y agresivo ha tomado esa decisión de salirse pues del acuerdo climático, ¿no? Vamos a ver, porque tengo entendido que eso tiene que ratificar el Congreso, ¿no?
porque no puede tomar esa decisión así de forma unilateral. Pero lo que sí se ve, pues, es que es el espíritu, pues, de todo lo que es el mundo europeo. Aquí se ve de obtener el control, o sea, porque la razón por la cual, o sea, Estados Unidos siempre ha sido muy, ¿cómo se dice?, muy evasivo en cuanto a ese tipo de acuerdos climáticos. Primero porque la derecha norteamericana, así pues la llamaban derecha norteamericana, no creen en los argumentos científicos del cambio climático, por un lado. Y por otro lado, por la naturaleza de esos acuerdos, que atenta, pues, contra las libertades estadounidenses, porque eso es lo que trae son restricciones. O sea, ese acuerdo lo que es un acuerdo de restringir ciertas actividades económicas y sociales en pro del medio ambiente. Entonces, que digamos que es el espíritu de Europa. El espíritu de Europa, muy bien enseñado por miles de años por el papado, es un espíritu del control, de controlar a sus ciudadanos, de restringir las libertades, ¿no? Entonces, por eso es que Estados Unidos siempre ha sido, como que dice, evasivo a la hora de firmar cualquier tipo de acuerdo foráneo de ahí, cualquier acuerdo foráneo que atente contra sus libertades. Eso por un lado. Pero, por el otro lado, lo que vemos, pues, es que, sin embargo, Europa sigue avanzando. Que es lo que siempre hemos comentado, que a veces nosotros no lo dejamos pasar bajo la mesa, y es que son dos cosas muy distintas, o sea, y la hermana Judy también lo explica. Una cosa es lo que va a pasar en Europa a nivel profético, otra cosa es lo que va a pasar en América a nivel profético. Entonces, en Europa, lo que dice la profecía es que la herida mortal será sanada. O sea, en otras palabras, en Europa no se va a levantar una imagen de la bestia. No, en Europa se va a restaurar la bestia. O sea, cuando usted lee lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, cuando habla de la imagen de la bestia, dice que es algo que se levanta, ¿en dónde? Se levanta en la bestia que sube de la tierra. Y la bestia que sube de la tierra se refiere a América, a Estados Unidos de América. Entonces, la imagen no va a ser levantada en Europa. En Europa no se va a levantar una imagen de la bestia. En Europa se va a restaurar la bestia. Y en América sí se va a levantar. Y en América no es que van a elegir al papado. O sea, no es que América en América no es que va a gobernar la bestia directamente. En América se va a levantar una imagen de la bestia, una fotocopia de la bestia. Entonces van a estar, por eso es que el mensaje de tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen, porque van a haber dos opciones. En Europa se adora a la bestia, en América la imagen. Ahora, en ambas sí se va a establecer la marca, que es el domingo. Entonces, ¿qué quiero yo decir con todas estas cosas? Bueno, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, después que entendemos esto, vamos a Apocalipsis 13, y en Apocalipsis 13 dice que estas cosas no ocurren simultáneamente. No es que ocurre a la misma vez que se levanta que se sana la herida de la bestia, en ese mismo momento se levanta la imagen. No. La Biblia dice que es por orden una cosa primero, después la otra. Dice, vamos a leer Apocalipsis, en Apocalipsis 13:14. Miren lo que dice. Engañan a los moradores de la tierra por las señales que se les ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Fíjese lo que dice aquí, ¿no? ¿Quién engaña? La bestia que sube de la tierra. Entonces aquí la tierra, eso lo dice la hermana White de forma clara y explícita. La tierra representa a América y el mar representa a Europa. Entonces, ¿qué dice? Engañan a los moradores de la tierra, engañan a los moradores de América por las señales que se les ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, a los moradores de América, que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y fue sanada. Que tenía la herida de espada y fue sanada, que había sido sanada.
y le dan imagen de la bestia cuya herida mortal había sido sanada. Eso es lo que dice el versículo. Entonces el versículo está diciendo que la imagen de la bestia se hace luego, después, que la herida de la bestia fue sanada. En otras palabras, traduciéndolo a los eventos que estamos hablando. Primero debe sanarse la herida de la bestia en Europa. Y después, digamos que algo así como que un efecto, así como cuando uno lanza una piedra en un lago y se van haciendo ondas que se van expandiendo y tarda un tiempo esas ondas hasta llegar a la orilla. Bueno, imaginémonos que la piedra lanzada es la herida de la bestia que se sana y se va expandiendo esa onda hasta que finalmente llega a América, y lo que llega a América, cuando llega a América, bueno, mira lo que pasó en Europa. Vamos entonces ahora aquí levantar una imagen a esa bestia que ya su herida mortal fue sanada. ¿Aló? John Frank, Entonces, pero ya está sanada. Ajá. Ya está sanada la herida de la bestia. Claro, eso es lo que te dice, o sea, estos acuerdos, todo lo que fíjese, lo que es la Unión Europea y todos los acuerdos que se están haciendo en Europa se está fortaleciendo cada vez más este sistema que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que ese es el otro punto, y aquí si nosotros vemos esos detalles, vamos viendo los pasos para que se van dando. En Apocalipsis 17, mira lo que dice, en Apocalipsis 17, cuando habla de los 10 cuernos, dice 17:12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero tomarán poder por una hora como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces fíjense que está diciendo aquí otra cosa. Primero los 10 cuernos se unen. Después le dan su poder a la bestia. Y luego, según Apocalipsis 13, se levanta la imagen de la bestia en América. Entonces tenemos 3 pasos. Primer paso número 1, los 10 cuernos se unen. ¿Y qué es eso? La Unión Europea. Porque los 10 cuernos, atención, los 10 cuernos es de la cuarta bestia. Y la cuarta bestia es Roma, el Imperio Romano. Así que no hay ningún cuerno de eso que sea Estados Unidos. Estados Unidos no es ningún cuerno, porque Estados Unidos es otra bestia aparte. Y que surge en otro lugar aparte. La cuarta bestia sube del mar, Estados Unidos surge de la tierra. Entonces los 10 cuernos se refieren a los reinos europeos. ¿Y qué está diciendo? Está profetizando. Los 10 cuernos se ponen de acuerdo, que fue lo que estudiamos la otra vez en Daniel 2. Se ponen de acuerdo como hacen alianzas humanas. ¿Y cuáles son esas alianzas humanas de esos 10 cuernos? La Unión Europea. ¿Y este acuerdo climático qué es? Bueno, están haciendo acuerdos en la Unión Europea que van a tener repercusiones a todos los habitantes de Europa. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nosotros no vamos a poder hacer, o sea, los que estén en Europa no van a poder hacer nada que vaya en contra de ese acuerdo climático. Ese acuerdo climático establece un porcentaje de emisiones de CO2, límite por año, creo que es. Entonces, bueno, eso va a obligar a que la gente, o sea, eso va a obligar un control, porque para que los gobiernos sepan qué cantidad de CO2 lanzan sus ciudadanos al ambiente, tienen que haber un tipo de control, tienen que haber una forma de controlar qué es lo que usted hace en su casa, cómo es el uso de los combustibles en su casa. Entonces todo eso es control. Se están aumentando los controles hacia los ciudadanos. ¿Y qué va a pasar después que está bien el sistema de la Unión Europea bien establecido, controlado, todo, dice Apocalipsis 17, darán su poder a la bestia? O sea, todo el sistema que han logrado de unificación, todo el sistema que han logrado de constitucional, de leyes y todo eso que trascienden las fronteras de la nación y que abarcan a toda Europa, todo ese sistema que establezcan se lo van a entregar en las manos al Papa. Es lo que dice la Biblia. En el momento que ellos le entreguen eso al Papa, en ese momento significa la herida mortal ha sido sanada. Y después que ellos hagan eso, entonces luego el paso siguiente, se establece la imagen de la bestia en Estados Unidos y en América. Perdón, ¿puedes cuando ellos hagan qué? ¿Puedes repetir? Sí, esa partecita. Cuando ellos hagan... No entendí. ¿Cuándo va a pasar la marca? No,
Tú dijiste, después que ellos hagan tal cosa, entonces ya está restaurado totalmente Sí, la imagen de la a ver, cuando la Unión Europea está cada vez más perfeccionando un sistema que controla toda Europa. Entonces, cuando ellos terminen de perfeccionar ese sistema se lo entreguen en las manos a la bestia, al Papa, y le dicen, ahora queremos que usted sea quien gobierne aquí a través de toda la unión, de todo el sistema que se ha establecido. Cuando ellos le entreguen eso en las manos al Papa, en ese momento se habrá sanado la herida de la bestia, y no antes. Se sana la herida de la bestia cuando le entregan ese poder político al Papa. Entonces, ¿qué es el acuerdo climático? Claro, porque todos los acuerdos que se han ido haciendo desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se ha ido trabajando, porque ¿qué es lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eso fue más bien, en lugar de unirse los europeos, estaban luchando unos contra otros. Y habían guerras en toda Europa. Entonces, ¿cómo el papado iba a poder gobernar? Porque acuérdense que cuando el papado gobernó, la sanidad de la herida mortal no es otra cosa que una restauración de lo que el papado, del poder que tenía el papado en la Edad Media. Ahora, en la Edad Media, el poder que tenía el papado era un poder para controlar a todos los reyes europeos. Entonces, ¿cómo iba a poderse controlar el papado Europa nuevamente si estaban peleando unos contra otros? Entonces, tenía que establecerse un sistema de unificación, un sistema que obligara pues a todas las naciones a trabajar bajo un mismo propósito. Entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, todo lo que se ha ido trabajando han sido establecer lazos y lazos. Fíjense que justamente el acuerdo climático entra en la profecía de Daniel 2. Daniel 2 dice que se unirán por alianzas humanas. Entonces, ese protocolo, ese acuerdo, es una alianza humana. Imaginémonos como un lazo, que cada ley que tiene su jurisdicción a nivel de toda Europa es una cuerda que se amarra a todos los europeos. Es y si otra ley es otra cuerda. O sea, están amarrando cada vez más a toda Europa firmemente con varios lazos, varios tratados, varios acuerdos, de modo tal que quede bien, pero bien fortalecida esa unión. Y aunque yo sé que se teme, pues, porque se dice que la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las palabras que dijo Angela Merkel justamente en este mismo protocolo climático que parece darse a entender de que la Unión Europea va a fragmentarse y a dividirse, eso realmente son especulaciones, porque los hechos dicen lo contrario. Los hechos lo que vemos es que están haciendo cada vez más acuerdos, más leyes cuya jurisdicción no es en un solo país, que es una jurisdicción que abarca toda Europa. Y todas estas leyes, si nosotros nos pusiéramos a investigar cuáles han sido todos los contenidos de las encíclicas papales en el pasado, todas estas leyes lo que son es respuestas a los llamados que han hecho los papas en sus encíclicas, a cuidar el ambiente, qué sé yo, un montón de cosas que ya han hecho llamados los papas, y los gobiernos han estado reaccionando de forma lenta, pero segura a esos llamados papales. Entonces, Apocalipsis lo que nos dice es que lo que tenemos que esperar es que cuando Europa, los reyes de Europa le entreguen en sus manos el poder al papado, ahí se va a cumplir lo que es la profecía: su herida habrá sido sanada. Y luego que eso ocurra, entonces Estados Unidos levantará la imagen, una imagen, o sea, un sistema parecido, una copia en América. ¿Y cuál es la copia? Bueno, un sistema también de control a los ciudadanos, un sistema en el cual el gobierno se convierte en un poder que domina, pues, de forma dictatorial a sus ciudadanos. ¿Y cuál va a ser luego entonces? Lo que acabamos de leer. Se establecerá pues esa imagen, y se va a establecer luego en ambos lugares la ley dominical, que es lo que nosotros
digamos que es el punto central de la escatología adventista, ¿no? La ley dominical, la marca de la bestia. Pero una pregunta. Sabemos que este presidente, que no parecía que iba a ganar, pero ganó, cae dentro de todo lo profético, ¿verdad? Sí, Es decir, sí. él está como abriendo el camino a que las cosas sean más fáciles para darse la ley dominical. Sí, Pero pero a mí acuérdense de algo, porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que está escrito. ¿Qué está escrito? La Biblia dice, leo en la Biblia, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice en la Biblia, en el versículo 14, que ya leímos justamente: engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. La Biblia es muy clara, muy clara. Aquí dice, quien levanta la imagen son los moradores de la tierra. No dice que lo hace el presidente. No dice que lo hace el presidente. No dice que lo hace el gobierno. Dice que lo hacen es los moradores de la tierra. Cuando la hermana Joy interpreta este versículo, ella dice que los legisladores cederán ante las demandas populares por el establecimiento de una ley dominical. Entonces, hay un montón, hermanos, hay un montón de alarmismo en la radio, en YouTube, en Internet, de que ya está firmada la ley dominical, que el Papa se la pidió a Trump, que Trump la firmó. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no lo dice ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía. La hermana Joy dice claramente, dice que cuando Apocalipsis 13 dice que la bestia de cuerno de cordero hablaba como dragón, ella dice, el hablar de las naciones son los actos de las autoridades legislativas o judiciales. Ella deja por fuera el poder ejecutivo. Ella habla de que eso se va a cumplir o con el Congreso o con el Tribunal Supremo o con la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, ella deja por fuera el poder ejecutivo. O sea, ella deja por fuera el presidente. En otras palabras, ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía dicen que lo va a hacer el presidente. Y lo dice que lo va a hacer, y la hermana Joy lo explica, dice, los legisladores, es decir, el Congreso, cederán a las demandas populares, o sea, el pueblo, que es lo que dice la Biblia, los moradores de la tierra, van a pedir la ley dominical. Y los legisladores, para no perder sus escaños allí, que son hechos por elección popular, van a ceder a hacer las leyes que el pueblo quiere. Entonces, nosotros estamos enfocados en que Trump ya tiene la ley dominical firmada, que el Papa se la pidió, que en cualquier momento la lanza. Eso es mera alarmismo, porque primeramente no hay una evidencia concreta de eso, y segundo, no está en la Biblia. Pero la ley ya está firmada, simplemente está ahí, ¿no? Pero si hablamos de ley, la ley fue introducida en 1888. El senador Blade, con el cual combatió a Tellón, ya tenía un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, aunque no se ejecutó, quedó engavetado. Y justamente fíjese que en ese momento en que se iba a cumplir eso, en la época de los pioneros, no fue el presidente quien trajo eso, fue más bien un senador quien trajo esa propuesta de ley. O sea, históricamente, bíblicamente y con el Espíritu de Profecía tenemos tres evidencias de que la ley dominical va a venir es en el Congreso, no de parte del presidente. Sí, y sabemos que cada día se están yendo del Congreso las personas que están llegando católicos. Tenemos que estar puestas nuestras miradas ahí, al Congreso y al Tribunal Supremo. Sí. Es ahí donde va a suceder los acontecimientos. Pero mi pregunta era si él tiene que cumplir algún papel. Por ejemplo, la ley que él firmó ahora aboliendo la enmienda de Johnson, eso le da paso, otro pasito más a que se vayan cumpliendo las cosas. Claro, lo que está haciendo es allanando el camino para que cuando venga lo que tenga que venir, el Congreso y el Supremo tengan ya
digamos que bastante camino adelantado. Sí, ahora me contestaste, porque eso es lo que yo te dije, que si él va como abriendo algún camino, él lo está abriendo. Aunque ahora hizo lo contrario porque se puso en contra de aquella ley que firmó en estos días, que se separó de Europa. Pero yo creo que él también tiene algo que cumplir en las profecías. Claro. Sí. Eso de, yo no sé, yo no tengo casi memoria, yo leo y retengo poco, después se me recuerda. Yo leí en un libro de la historia adventista, creo, que los protestantes aquí tenían la ley dominical, tanto es así que una persona como que llegó de la guerra, solamente porque le dio un besito a su mujer y un abrazo, lo pusieron 3 días en el calabozo. ¿Tú sabes dónde yo leí eso? ¿Tú recuerdas esa cita? Hay un libro adventista que se llama El Domingo Viene, que es un libro de la corporación. Allí él relata, hace un breve relato de todo lo que llaman las leyes azules en los Estados Unidos. Y esas leyes azules en esa época de los fundadores de la nación, ya habían leyes dominicales. Entonces... Exactamente. Sí. Entonces sí, por eso es que digamos que históricamente ya han habido leyes dominicales en los Estados Unidos y muchos adventistas inclusive fueron perseguidos en su tiempo, porque se les quería obligar a trabajar en domingo, entonces ellos tenían que pagar ciertos impuestos. Hubo un intento pues de ley dominical en esos tiempos, pero como ya dijimos, pues como ya sabemos, fue detenido y está allí, o sea, la ley está allí establecida, solamente lo que está esperando es el momento, como dice aquí la Biblia, el momento en el cual la gente lo acepte. Porque si yo pongo la ley dominical ahorita, la gente no lo va a aceptar. Pero cuando ya la gente cuando ya el diablo haya trabajado la mente de la gente, para que la gente misma sea la que pida la ley dominical, entonces cuando ahí van a establecerla y se va a cumplir la profecía. Wow. Bueno, si no Qué me buena preguntan. información. Buenísima información. No sé si los hermanos tienen alguna otra pregunta. Estrella 61. Estrella 61. La otra cosita que, aprovechando que estás aquí, John Frank, quería eso de aclarar de eso de agarrarse de las manos. Es algo pagano, pero ¿habría algo malo si yo, por ejemplo, quiero orar con mi hija y le quiero tomar de la mano, o si estoy con, bueno, qué sé yo, una hermana, o no es... Eso también es no, uno no puede hacer eso. O si tú estás orando con tus hijitos, de pronto le quieres agarrar la mano para orar, o tu esposa. No, bueno, no, como decía también, ese día creo que alguien intervino y dijo que no llaman los extremos y estamos lógicos, ¿no? También estamos de acuerdo con eso. O sea, no tenemos que ir nunca a los extremos. Entonces, fíjense, lo que nosotros hagamos se convierte en algo malo, digamos, si no hay ninguna cita que claramente la señale como algo pecaminoso. Algo puede ser pecaminoso dependiendo con el espíritu que lo hagamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, o sea, si yo llego a pensar que si yo no me agarro de las manos, la oración no va a llegar a Dios, o llego a pensar, no, si nos agarramos si cuando nos agarramos que la oración tiene más poder, si yo llego a pensar eso, entonces allí es cuando está malo. Pero si yo quiero agarrar, o sea, si, por ejemplo, yo a veces oro con mi familia, y lo que hago, en lugar de agarrar con las manos, lo que hago es que las abrazo todos así como que mis brazos los cubran a todos, pues, ¿no? Pero es algo así como de cariño, pero no es que yo crea, ni sienta, ni piense que, cuando yo hago eso, ahí es cuando la oración tiene poder, y si no lo hago, Dios no me va a escuchar. No, si yo llego a pensar eso, ahí estaría malo. O sea, ¿qué quiero decir yo? Que si uno quiere agarrarse las manos, yo no estaría malo. Ahora, si usted llega a pensar que por agarrarse de las manos es que Dios le va a dar la respuesta, y si usted no se agarra de las manos, entonces Dios no lo va a escuchar,
allí es cuando ya usted está entrando en una superstición pecaminosa. John, la primera enmienda a la Constitución prohíbe cualquier ley que haga que obligatoriamente una sola religión hagan en este país. Que solamente hay una religión, que no pueden hacer ninguna ley para obligar a que los ciudadanos tengan una sola religión. Entonces, cuando haya la ley dominical y todas esas cosas, ellos van a quitar la primera enmienda también. No, yo creo que no, ellos no lo van a quitar, ellos lo que van a hacer es lo que siempre hacen, ¿no? Hacen un decreto y entonces, por eso es que, o sea, cómo que funcionan las cosas, ¿no? Las cosas funcionan en general así. El Congreso hace una ley, ¿no? Que lo que hacen las leyes es el Congreso, o sea, quienes legislan es el Congreso. Entonces, si es una ley dominical, entonces quien lo tiene que llevar adelante es el Congreso. El presidente puede proponer una ley, pero tiene que pasar por el visto bueno del legislativo, que es el quien legisla, ¿no? Claro. Pero cuando luego la gente se siente afectada por una ley, qué sé yo, supóngase que el Congreso hace una ley dominical. Entonces, el pueblo adventista dice, no, mire, nosotros nos sentimos ofendidos porque eso va en contra de nuestra religión. Y nosotros nos aferramos a la primera enmienda. Y nos aferramos a la primera enmienda. Entonces, cuando viene eso, entonces hace falta una interpretación. Hace falta que haya una interpretación de la ley para ver si de verdad esa ley afecta o no afecta a los adventistas. Entonces, es allí donde entra en juego el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene ese trabajo de interpretar la ley. O sea, el Poder Judicial no hace ley, quien la hace el Congreso, pero ¿quién interpreta si la ley está pegada o no está pegada? Si el decreto está pegado o no está pegado a la Constitución. Ese lo hace el Supremo. Entonces es allí donde va a entrar en juego el Supremo, y el Supremo, ¿qué es lo que va a decir? Mira, no, esto no afecta a los adventistas, porque esto no va en contra de la primera enmienda, porque esta ley no es una ley religiosa, esta ley es una ley económica, porque lo que estamos aquí proponiendo es que ninguno pueda comprar ni vender. Aquí no se está atacando ninguna religión, no estamos en contra de la primera enmienda, porque no estamos prohibiendo, no estamos estableciendo ninguna iglesia principal, ni estamos diciendo que hay una iglesia oficial. No, aquí esta ley es una ley económica. Aquí lo que estamos hablando es de compra y venta. Nadie puede comprar ni vender en domingo, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero el poder ejecutivo también puede actuar por decreto. Sí, pero como le estoy diciendo, o sea, si el Poder Ejecutivo establece un decreto, pero si es de ley, si es un decreto de ley, tiene que ser aprobado por el Congreso, porque el Congreso es o sea, el Ejecutivo no puede pasar por encima de las funciones del Congreso, que es legislar. Entonces, no nos protege la primera enmienda con eso de que tenemos que guardar. No, de la forma como la van a lanzar, no, que justamente porque tuvo éxito el contraataque de A.T. Jones, porque el proyecto de ley del senador Blade era un proyecto de ley religiosa, y en ese caso sí se aferraron a la primera enmienda y justamente sí vencieron. Pero el diablo ahora le va a lanzar la otra jugada, le va a lanzar una ley que no es una ley religiosa, sino una ley económica. Entonces van a decir, no, pero usted no te puedes aferrar a la primera enmienda porque aquí no estamos estableciendo la argumentación de esta ley no tiene nada que ver con la religión, sino con la economía. Y la economía no tiene que ver entonces con la primera enmienda. Entonces, digamos que por ahí es que se le va a meter el diablo, porque es lo que dice la Biblia, que no puedan comprar ni vender. Y está hablando de una ley económica. No está hablando de una ley religiosa, no está diciendo el que no adore o a que se adore, no, el que no puede comprar ni vender, sino que tenga el que respete el domingo. O sea, ese es digamos que son los argumentos. O sea, nosotros sabemos que en el espíritu realmente lo que quieren es establecer un día de adoración. Pero como ellos saben que no,
como son astutos, van a tener la astucia de la serpiente, ellos entonces van a buscar la forma de los argumentos de ley para poder ellos establecer su ley dominical de forma que sea evasiva a la primera enmienda, para poderla establecer, porque de otra forma tendrían que eliminar la primera enmienda, y es algo que no van a hacer. O sea, fíjese por ejemplo que cuando Donald Trump está haciendo la propuesta de ley para no dejar entrar ningún musulmán, el argumento lo estaba manejando de otro tipo de forma para que no se viera como un ataque religioso. Lo estaban manejando de una forma sutil para que no se viera que era un ataque religioso, porque si se ve como un ataque religioso, la gente se aferra a la primera enmienda. Entonces, y como quiera hubo oposición aquí. Exacto, ¿por qué? Por eso. Entonces, ellos buscan la forma de que justamente ellos buscan la forma de que la opinión pública, que es la que manda, no se vea como que están quitando sus derechos. Por eso es que ahí le dice que son los moradores mismos de la tierra los que hacen la imagen. O sea, los moradores son los que al final el pueblo en general acepta o niega eso, porque eso es lo otro. La hermana Joy cuando leías el café de los siglos, cuando la hermana Joy dice esto, dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen, ella explica y dice, esto se refiere a un país democrático, donde el pueblo es el que manda. Porque quien manda aquí son los moradores de la tierra. Y eso se refiere únicamente a un país donde la democracia está establecida. Por lo cual, entonces ella concluye, por lo cual esto se refiere a los Estados Unidos, porque en su tiempo no había democracia sino solamente en Estados Unidos. Entonces, es para que ustedes vean cómo los detalles de la profecía tienen explicación clara y clave. Sí. Y como que las cosas han cambiado tanto de cuando Johnson para acá. Cuando Johnson, un papa no podía estar en la Casa Blanca, el pueblo se sublevaba. Exacto. Y ya ahora que hasta el Congreso ha llegado este hombre. Y recibido como un gran héroe. Sí, como un presidente, y bueno, ellos le dicen hasta Santísimo Padre, le dijo Obama a él. Yo pienso que todos ya lo están adorando a la bestia, la están adorando. Así. Sí. Bueno. No sé si alguien tiene más preguntas, pero wow, yo aprendí, muchas cosas han quedado claras para mí esta tarde. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, empecemos con la oración. Sí. John Frank, así vamos a entrar los sábados, ¿no? Sí, porque por lo menos me estoy aquí los jueves a esa hora es muy tarde. De hecho, ya aquí mismo ya me estoy durmiendo. Ya son las 12, ya es medianoche. Wow. Y yo que haciendo bulla en la casa. Okay, ya no está bien. Gracias, John Frank. Si podemos hacer una oración y entonces pues sí, vamos una oración. Querido Padre que mora en el alto cielo, agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos estamos por la oportunidad que nos das en este sábado, poder compartir tu palabra, poder crecer más en el conocimiento profético, Señor, para saber los tiempos que estamos viviendo, para saber cómo tú estás obrando y cómo tú has determinado que van a cumplirse los eventos finales. Ayúdanos a entender cada vez más estas cosas, Señor, con el ánimo de saber lo que tenemos que hacer, por un lado, y con el ánimo de poder explicar a otros, Señor, cómo todas las cosas que están pasando en el mundo y en los principales países del mundo son un paso firme y seguro en el cumplimiento de tu palabra profética, y que pronto, muy pronto, Señor, nos tocará a todos nosotros ese desafío final, esa prueba final, de si vamos a adorar a la bestia, a su imagen y a su marca, o si guardaremos tus mandamientos por la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el tiempo que todavía nos queda, a prepararnos, Padre, a prepararnos de forma intelectual y de forma espiritual, y a preparar también nuestros cuerpos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que sea un culto racional y agradable a ti, Señor. Que podamos, así con estos estudios que se están dando de la Reforma Pro Salud, de la medicina natural, poder tener nuestros cuerpos en la mejor forma y manera de que te honremos con nuestro cuerpo, te honremos con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente y con nuestro corazón. Bendice a todos los hermanos
que están escuchando este tema, que están conectados aquí hoy sábado. Y Señor, no tomes en cuenta nuestras debilidades y pecados. Ayúdenos, Señor, a ser más humildes, ayúdenos a tener más paciencia unos con otros y tolerarnos, Señor, aún en nuestros defectos, tolerarnos todos en amor, porque lo esencial de este Evangelio es que debemos vivir en amor, porque el que ama cumple la ley, Señor. Te pedimos entonces que nos sigas acompañando, nos sigas guiando. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Gracias, que pase buenas noches. Sí. Gracias. Feliz semana para mí todavía. y feliz sábado para ustedes todavía. Sí, así es. Sí, feliz semana. Un abracito, John Frank. Bendiciones. Amén, igual a ustedes. Hasta luego. Amén.